Hermanos amados, Dios les bendiga. Me es un grato honor poderles saludar desde estas preciosas tierras colombianas y desde luego con el recuerdo y el corazón en nuestra preciosa Honduras. Y creo que más allá de eso, de esa linda iglesia que lleva el nombre de Jesús, la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. De igual manera, mi saludo afectuoso para su misionero, el hermano Carlos Alberto Pérez, la hermana Marianela Álvarez y sus especiales hijos, la hermana Keila y el hermano Esteban. ¿Qué puedo decir? Con el pastorado que la obra de Dios allí les ha entregado, sé que el Señor está prosperándoles y nos alegra que al habérsenos solicitado el reportar los recuerdos propios de lo que fue el tiempo de siembra en nuestra oportunidad, pues hoy solo podemos señalar que para el Señor sea la honra y la gloria por lo que nos haya dejado ser testigos de una obra donde el único protagonista es Jesucristo. Comenzaré diciendo de manera breve que mi hogar, hermana Nelly, Diego, Santiago y Juan David, llegamos un 31 de octubre del año 2005. Esto aterrizamos en San Pedro Sula para ser recibidos por el entonces misioneros, nuestro hermano Elvis Gutiérrez y su familia. Allí solo recibimos orientación de lo que habría de ser nuestra nueva etapa, pero llevaríamos nuestro hogar a la ciudad de Tegucigalpa para pastorear por un año promedio la iglesia central de esa ciudad. Y bueno, gracias a Dios por el cariño de los hermanos, porque llegaron a constituirse en un equipo que apoyó nuestra visión y adaptación. No puedo negar que además de pastorearles a ellos, el reto consistía en poder también explorar algunos sitios para futuras obras. Qué bueno fue Dios. La expectativa de lo que había que hacer rebasó nuestra capacidad, pero Dios fue fiel y nos ayudó. Un buen grupo de jóvenes y de hermanos se constituyó en nuestra compañía de combate para ir a lugares como San Lorenzo Valle, como Choluteca y finalmente trabajar en un sitio que llamamos la 21 de octubre, en donde Dios nos permitió consolidar una obra en ese corto tiempo que estuvimos en Tegucigalpa. Recuerdo que ese día que abrimos esa obra teníamos hasta la agradable visita de la hermana Luz Marina de Galvis y que el origen de esa obra fue una mujer, la hermana Gregoria, quien aunque asistía años atrás, sin embargo con su silla de ruedas por la parálisis que sufría, siempre llevaba un alma y buscaba a alguien que le llevara su silla con el deseo que asistiera acompañándola a las dominicales. Pues en casa de la hermana Gregoria se estableció esta obra, sin dejar de contarles lo que ustedes ya saben, que Dios hizo el milagro de hacerla caminar de nuevo, porque así es su fidelidad. Gracias a Dios por el hermano Ricardo, quien tomó la bandera de esa iglesia la 21 de octubre. Cuando termina el primer año de nuestra estadía, de 5 que estuvimos con ustedes, en el segundo año nos trasladamos a la ciudad de San Pedro Sula. El consistorio lo consideró a razón de que en el norte, además de la casa misionera, existía la posibilidad de extendernos más. Y efectivamente, diré que prácticamente en los 4 años siguientes, en cada año Dios nos permitió establecer una obra nueva. En el último año, hasta una nueva y 2 prospectos. Agradezco al Señor por la hermosa bendición que constituyó el poder estar administrando San Pedro Sula y la obra de Dios en Brisas del Valle. En tales lugares me ayudaron en más de una ocasión hermanos que finalmente salieron al santo ministerio. Gracias a Dios por cada uno de ellos. Pudimos comenzar también desde allí a desplazarnos en el primer año a un lugar llamado El Progreso Yor. En ese departamento nuestra estadía comenzó gracias a que en la convención que celebramos el primer año de nuestra llegada a Honduras, Dios nos permitió ver llegar a los pies del Señor un pastor trinitario que ejercía antes, el hermano Misael Bonilla. Bautizado en el nombre de Jesús, nos ayudó a hacer los primeros contactos desde Brisas del Valle para ir al Progreso Yor y visitar su familia.
y finalmente verlo llegar a los pies del Señor. Además, debo decir por la gracia de Dios que siendo el hermano Carlos Cáceres, presidente de Jóvenes en Brisas del Valle, nos extendió la mano de ayuda para poder ir y predicar en el Progreso Lloro. Recuerdo la bendición de un paquete que nos llegó de Colombia para un anciano allá en el Progreso. El hermano Carlos me acompañó y además de entregarle el paquete, encontramos que tenía un cáncer. Después de una oración y visitas a este anciano, Dios lo sanó y quitó el cáncer. Finalmente, con tales prodigios, establecimos la obra allí, viviendo el hermano Cáceres en ese lugar, para luego, por la gracia de Dios, finalmente trasladarse a la ciudad de Ceiba, donde ya comenzábamos también a hacer la visita en la compañía de él. Ese tercer año con la iglesia de Ceiba fue algo curioso, porque desde que llegamos a Tegucigalpa veíamos por televisión los carnavales que ellos hacían y nació en nuestro corazón el propósito: ¿habrá una obra en Ceiba? Pues bien, Dios no se dejó esperar. Recibimos llamados de una dama que, preocupada por sus hijos y convertida en los Estados Unidos, nos pedía: vayan a Ceiba. Viajé varias veces con mi familia desde Tegucigalpa a Ceiba, pero ya luego en San Pedro Sula era más frecuente nuestros viajes y finalmente también la posibilidad de establecer un obrero allí. Así que en ese tercer año, por la gracia de Dios, teníamos la tercera obra abierta, que era la obra de la Ceiba. No se me olvida y que después de haber ayunado una mañana buscando un lugar de predicación, nos encontramos uno con el aviso que decía: se alquila para fiestas. Pues mi hijo me dice: papi, no es una fiesta lo que vamos a hacer. Entramos y lo tomamos en alquiler. Y es el lugar hasta donde el día de hoy allí se encuentra radicada la iglesia. Desde ese lugar el hermano Carlos Cáceres comienza a visitar Tocoa, Colón. Y eso ya nos permitía pensar en que había otra obra que desde allí podía salir. Mientras tanto, en el sur, Dios nos concedía ya tener el relevo del hermano Isaac Gutiérrez por el hermano Giovanni Mendoza. Y el hermano Giovanni comenzó a continuar unos proyectos, como fue el lugar de Kennedy, y también administrar los obreros que habían cercanos a él para atenderles según las delegaciones del misionero. Le agradezco al Señor también haber sido testigo en ese tiempo de ver salir al santo ministerio al hermano David Trejos y también al hermano Oscar Arriaza, quien, habiendo recibido el Espíritu Santo en San Pedro Sula, viajó a Tegucigalpa para ayudar en esta nueva obra también. En el cuarto año, Dios nos regaló la posibilidad de visitar y establecer la obra en el lugar de Pinalejo. Este sitio para nosotros era algo distante. Habíamos visitado Gracias, Lempira, habíamos visitado Santa Rosa de Copán, inclusive un grupo que se había procurado establecer allí de un hermano que emigró de los Estados Unidos. Se ayudó y se apoyó, pero finalmente ese grupo había sido establecido por él de manera independiente. Nosotros solo brindamos el apoyo en su inicio y seguimos trabajando, atendiendo una campaña en Pinalejo, una campaña que nos invitaron a una iglesia trinitaria, pero a donde asistía una hermana del nombre, puesto que no habían más iglesias. Que el resultado, predicando, uno de los diáconos se convirtió al Señor y hoy es nuestro hermano Polo, que también ayuda en ese lugar. Ese mismo último año, no puedo de olvidar el hecho de la llegada del hermano Hipólito Macías, quien vino hasta el lugar de Comayagua. Ya el hermano Luis Angarita, cercano allí, había estado explorando ese lugar, pero le habíamos orado que Dios nos regalara la posibilidad de abrirlo, y con la llegada del hermano y la conversión de su esposa, el lugar también se consolidó. Cercano habíamos visitado lugares como La Esperanza, Intibucá, La Paz, pero Dios estableció la obra en sus inicios en Comayagua. Le agradecemos a Dios que todo esto ha sido solo por su purísima voluntad. Realmente no fuimos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros.
viendo cómo se dieron contactos en la medida que había entrega de ayuno, de oración. No olvidamos esos 2-3 días en montañas semestralmente que íbamos con el pastorado a buscar a Dios. Confiamos que ese espíritu personal de la búsqueda de Dios nunca mengue en ustedes, porque es clave para la obra de Dios. Así que en esa fila de hombres que vimos nacer, le doy las gracias a Dios. El primero de ellos, quien tuve la bendición de tener como pastor asistente a mi llegada, fue el hermano Luis Gabriel Rodríguez. Y gracias a Dios, él y su labor por Valle de Ángeles, que entiendo aún continúa, también confirmó su llamado y ha dado mucho fruto. Así que, hermano Luis Gabriel Rodríguez, el hermano Carlos Cáceres, el hermano Misael Bonilla, el hermano Oscar Arriaza, el hermano David Trejo, el hermano Polo, hermano Hipólito, estos obreros de parte de Dios, les animo a que no desmayen, sino que continúen haciendo la obra de Dios. Aún a los que ya estaban de pastores antes de mi llegada, también le agradezco a Dios por su perseverancia y su ejemplo de solidez, como el hermano Ricardo. Los pastores misioneros que fueron y vinieron, los hermanos Gutiérrez, Isaac, como el hermano Angarita, y finalmente el hermano Giovanni Mendoza, con quien adelantamos el proyecto del Instituto Bíblico para nuestros pastores. Qué bueno fue poder haber visto toda esta obra de Dios. Que hubo momentos dolorosos o difíciles, seguro. Hubo golpe de estado. Fuimos testigos también de un avión que cayó frente a nuestra iglesia central de Tegucigalpa, y hasta la despedida de un hombre de Dios como el hermano Efren en Sabana Grande. Pero en medio del nacimiento de un bebé, dice el Señor, los dolores de parto se olvidan. Y hoy, mis queridos hermanos hondureños, es el tiempo del nacimiento de muchos catrachos más para la gloria de Dios. Le agradezco a Dios que la cosecha se siga dando en almas y que Dios esté usando tan poderosamente como vimos desde aquí a nuestra familia Pérez Álvarez. A ellos sigámoslos rodeando. Desde aquí habrá una oración siempre permanente encendida a favor de ustedes. Y que cada iglesia, iglesias madres que engendran a otras iglesias, de las que Dios nos concedió ser pastores de 2 de ellas, Tegucigalpa y San Pedro Sula, la mano de Dios de ustedes no se detenga. Hermanos, ha sido un placer. Un saludo afectuoso desde aquí también con otro pastor que allá llegó y fue formado y hoy sirve aquí en Colombia, el hermano Sergio Serrano. Hermanos, todos aquí sabemos que finalmente la obra es una misma y para Dios no existen fronteras. De mi familia y de mi corazón, que Dios les bendiga, les siga usando y que más catrachos lleguen a la presencia de Dios. De corazón, siempre cuente con nosotros, porque esta obra de Dios nada la detiene, sino que crecerá hasta el día de su venida. Que Dios les bendiga rica y maravillosamente y sigan disfrutando de esta linda fiesta de la que nos honra haber hecho hoy parte en estos minutos de contacto. Gracias y fue un placer servirles a ustedes, amada iglesia.